texto, la predicación de hoy la he titulado La resurrección de Jesús, el impacto y base de la fe del creyente. La resurrección de Jesús, el impacto y base de la fe del creyente. Uno de los momentos de mi vida que más impacto he tenido fue hace un tiempo atrás, cuando tuve la oportunidad de vivir la situación de que personas muy cercanas, como mi abuela o como la abuela de mi esposa, fallecieron. Cuando yo viví esa situación, para mí fue algo muy impactante. Nunca había visto a alguien tan cercano morir y ya no verlo más. De hecho, yo me acuerdo muy bien cuando en ese tiempo, cuando viví esa situación, yo estaba en mi casa y yo estaba a solas, mi esposa estaba trabajando y yo me sentía ansioso, me sentía tan ansioso que empecé a palpitar mi corazón, empecé a sudar frío, mi cabeza empezó a dar vueltas, empecé a sentir que me faltaba el aire, a tal punto que le dije a mi esposa que yo iba a ir hasta donde estaba ella, a su trabajo. El impacto de la muerte de estas personas para mí fue algo muy fuerte en mi vida. De hecho, yo creo que cualquier persona puede tener un impacto muy fuerte cuando alguien muy cercano, alguien muy amado, fallece. Sin embargo, hay un impacto mucho mayor que el hecho de que alguien muy cercano y amado fallezca. Y es que alguien tenga una resurrección. Pero hay algo mucho más grande que el de una resurrección de una persona. Y es la resurrección precisamente de la persona de Jesús. Y ahora, ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia? Y es que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vemos que hubo personas que resucitaron. Pero la resurrección de Jesús cambió la historia humana. Las resurrecciones de estas personas nunca cambiaron la historia. La resurrección de Jesús sí. Así que la resurrección de Jesús tiene un gran impacto en la historia humana. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el cristianismo y otras religiones? Podemos decir la doctrina, podemos decir las prácticas, la disciplina, la dirección espiritual. Pero hay un punto específico que hace la diferencia entre el cristianismo y otras religiones. Y es que nosotros, nuestra fe está basada en un hombre que está vivo. Amén. Hermanos, entre estas dos declaraciones que acabo de hacer, el impacto de la resurrección de Jesús y la base de la resurrección de Jesús como nuestra fe, ese es el verdadero impulso, la verdadera pasión y el verdadero fervor de la vida cristiana. De hecho, hay una canción que hace mucho tiempo sonó, hace unos años atrás, que es muy actual, tiene un ritmo muy actual, pero que en una de sus letras contiene grandes verdades. Escucha lo que dice esta canción. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo al tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia. Podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia. Pero no pueden borrar lo que Él hizo en mi ser. Y jamás podrán lograr que en Él yo deje de creer. Amén. Hermanos, así que a través de este pasaje, a través de esto que acabamos de decir, vamos a ver a través del Evangelio de Marcos y a través de los Evangelios, específicamente vamos a basarnos en Marcos, veremos cómo la resurrección de Jesús es el impacto más vivificante, el impacto más apasionante, el impacto más fervoroso en la vida cristiana para el creyente. Y a la vez, la resurrección de Jesús es la gran base de nuestra fe cristiana. Y cómo estos dos a la vez, el impacto y la base, cómo al final de cuentas se muestra, se refleja en la vida del creyente, haciéndolo un creyente apasionado, un creyente vivo para Dios y un creyente fervoroso para aquel que vive y reina por los siglos. Pero antes de pasar al tema,
debo de mencionar esto. Es importante notar la incontable multitud de creyentes, mujeres, hombres, niños, jóvenes, que han seguido a Cristo con sacrificio personal. Algunas estadísticas estiman que el número de mártires ha alcanzado más de 50 millones de creyentes. Otras incluso dicen que el número es mucho mayor. Pero todo esto nos lleva a una pregunta. ¿Cuál es la razón detrás de tal devoción? ¿Cuál es la razón de tal sacrificio? ¿Y qué podría explicar la continuidad de la iglesia en medio de enemigos que han jurado exterminar la iglesia? La respuesta es que esto lo hace a uno confiar que algo verdaderamente sucedió aquel domingo en la mañana cuando las mujeres encontraron la piedra removida. Y vamos a irnos al primer punto. Lo he titulado este primer punto, una mañana singular. Una mañana singular. Vamos a leer los primeros 3 versículos. El Marcos 16, 1 al 3 dice así: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya saliendo el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ahora, debemos notar que estas mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, habían determinado en su corazón darle un entierro digno a Jesús. Porque Jesús no pudo tener un entierro digno, porque cuando Jesús murió habría de entrar el Shabbat, lo cual los judíos tenían que guardar, y más precisamente porque estaban al acecho de los religiosos. El corazón de estas mujeres realmente demostraba una pasión por Jesús, porque a pesar de que los discípulos se habían esparcido por todas partes, ellas habían decidido en su corazón ir a darle un entierro digno a su amado Maestro. Ellas habían visto dónde habían puesto a Jesús. Ellas sabían cuál era la tumba. De hecho, Mateo, el Evangelio de Mateo nos lo muestra. Mateo 27, 60 y 61 dice que José de Arimatea lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Y estando allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Y esto elimina las dichosas frases que dicen que estas mujeres se equivocaron de tumba. No es así. Ellas sabían la tumba donde había puesto Jesús. Ellas vieron con sus propios ojos la magnitud de la roca que las separaba a ellas de Jesús. Cuando Jesús fue puesto en la tumba, los religiosos se encargaron de atar todos los cabos que estuvieran sueltos. Llegaron los religiosos en el día del Shabbat, que eso era contradecirse a sí mismo como eran a sí mismo hipócritas. Llegaron con los gobernantes, llegaron ante el Imperio Romano y les dijeron: oigan, nosotros sabemos que Jesús dijo que habría de resucitar al tercer día. Así que yo les pido que vayan y pongan guardias. El Imperio Romano les dijo: no, pongan guardias ustedes tienen soldados, pongan guardias. Ok, pusieron guardias, ataron la entrada con cuerdas y le pusieron el sello romano. Ahora, para darles un contexto de lo que es el sello romano era puesto para resguardar documentos, resguardar cosas, resguardar lugares que eran altamente secretos, clasificados y prohibidos. Romper el sello romano era señal de alta traición. El castigo por romper el sello romano era brutal. De hecho, en el libro
el cristianismo, historia o farsa, se nos dice que una vez que el sello era roto, se llamaba al FBI del Imperio Romano para que entrara en acción. Y para entender cómo actuaba el Imperio Romano, no había misericordia. No había misericordia contra aquellos que quebrantaban la ley romana. Por lo que nadie era tan osado, nadie era tan atrevido para ir y enfrentarse a unos guardias romanos, romper las cuerdas y romper el sello. Pero estas mujeres pusieron en su corazón el ir y darle un sepulcro digno del Señor. Cuando las mujeres se prepararon para ir a ungir el cuerpo de Jesús, ellas sabían todo esto. Ellas sabían todo esto. Pero su amor, su pasión por Jesús las impulsaba a ir más allá de lo que es moralmente correcto. Ellas fueron impulsadas por su amor. Ellas fueron impulsadas por su pasión por el Cristo. Yo les hago esta pregunta. ¿Tu vida cristiana de verdad demuestra una verdadera pasión por Jesús? ¿Tú qué te dices cristiano? ¿Tu vida cristiana de verdad demuestra una pasión por Jesús? ¿De verdad tu vida es impulsada de verdad para vivir para Él? ¿Tu vida o es acaso una vida de religiosidad fría y seca y dura y cuadrada? ¿O tu vida está impulsada por un amor apasionante por aquel que vive? Algo estaba definiendo las intenciones de estas mujeres. Y los impulsos de estas mujeres para hacer lo que hacían era su amor por Cristo. Pero no solamente dice eso, porque dice el versículo 1 que ellos fueron a comprar especias para ir a ungirle. Pero luego en el versículo 2 nos dice algo más. Escuchen lo que dice el versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Así que estas mujeres, al terminar el Shabbat, consiguieron las especias y esperaron al siguiente día para poder emprender su camino desde donde estaban hacia la tumba. Pero ahora quiero que noten algo que muchas veces se nos pasa por alto cuando leemos este tipo de textos. Y es que nos muestra la verdad de la pasión de estas mujeres por Jesús. Y nos muestra a través de dos cosas. La primera es que se levantaron muy de mañana. Se levantaron muy de mañana. Oye, que Jesús ya estaba muerto. ¿A dónde se iba a ir? ¿Para qué levantarse tan temprano? De hecho, el evangelista Juan nos añade una nota más. Dice que ellas se levantaron y fueron al sepulcro cuando todavía estaba oscuro. ¿Cuál era la prisa? ¿Cuál era la prisa de levantarse temprano a ir a ver a un muerto? ¿Cuál era la prisa? ¿Cuál era el afán de estas mujeres? ¿Quieres saber la respuesta? Su amor por Él. Cuando amamos algo, ese algo que amamos nos mueve a convicciones, nos mueve nuestros impulsos, nuestros propósitos, nuestros deseos. Pero muy lamentablemente muchas veces le damos importancia a otras cosas. Pero estas mujeres pusieron sus ojos en Jesús y eso las impulsaba a levantarse muy de mañana. Pero algo más nos dice, y es que ellas vinieron al sepulcro ya salido el sol. Lo que nos está diciendo Marcos es esto. Ellas emprendieron su viaje cuando todo estaba oscuro. Y cuando llegaron al sepulcro, ya había salido el sol. ¿Sabes qué significa eso? Que ellas caminaron mucho, que ellas tardaron mucho en llegar. Y no solamente eso, llevaban cargando cosas para ir a ungir a Jesús. ¿Sabes qué tipo de pasión es esa? Estas mujeres propusieron en su corazón hacer esta clase de cosas cuando todos los demás discípulos estaban esparcidos, llenos de temor y llenos de angustia. En medio de un tiempo donde el dolor, la angustia, el temor, la pena y la confusión gobernaba la ciudad,
ellas, a pesar del dolor de ver a su amado Maestro morir en la cruz, seguían viendo a Jesús como más digno. Pero hay algo más que nos dice el versículo 3. Dice el versículo 3, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Estas mujeres, observen que a través de este versículo 3, estas mujeres no esperaban ver la tumba abierta. Mucho menos esperaban ver a Jesús vivo. Estas mujeres no esperaban que esta tumba fuera abierta. Estas mujeres conocían muy bien la roca que las separaba a ellas de Jesús. Y ellas entendían que para rodar esa roca se necesitaba la fuerza de hombres. Pero ellas no tenían ni idea de cómo iban a abrir la tumba. La fe de estas mujeres y de los discípulos no estaba en las mejores condiciones en ese momento, después de ver a Jesús de la manera más bestial e inhumana posible ser muerto en la cruz. Pero no fue Jesús mismo quien dijo a sus discípulos: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que le diga a este monte, quítate y vete a lo profundo del mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ahora, me encanta cómo lo resalta Marcos, porque Marcos dice, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Hermanos, no es nuestra fe la que mueve montañas. Mis hermanos, nuestra fe no mueve ni un grano de arena. Es el poder de Dios. Es Dios quien tiene el poder de levantar montañas, trasladarlas al mar. Es el poder de Dios quien tiene el poder de mover las rocas delante nuestro. Y es el poder de Dios quien tiene la capacidad de resucitar muertos. Amén. Estas mujeres estaban pasando por un mal momento en su fe, al igual que todos los discípulos en ese momento. Pero, oh, gloria a Dios, que Dios no depende de nuestra fe para mostrar su gran poder. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, que lo he titulado, un mensaje extraordinario y esperanzador. Un mensaje extraordinario y esperanzador. Versículo 4 al 7. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os ha dicho. Mateo nos narra cómo fue removida la piedra. Ni Marcos, ni Lucas, ni Juan nos muestra cómo. Mateo lo detalla. Mateo 28:2 dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Yo una vez le dije a mis hermanos en una clase de cómo estudiar la Biblia, les dije, siempre háganle preguntas al texto. Y una de las preguntas que se le puede hacer al texto, a este versículo, y quiero hacérselas a ustedes: ¿por qué la piedra fue removida? ¿Por qué la piedra, la roca que estaba en el sepulcro, por qué vino un ángel y removió la piedra? ¿Es acaso porque necesitaba salir Jesús? Uno creería que fue para que Jesús pudiera salir del sepulcro, pero eso es absurdo. El cuerpo de Jesús, y aquí vamos a ver, el cuerpo de Jesús siguió siendo físico
cuando Él resucitó, pero su cuerpo ya era un cuerpo glorificado. Y el cuerpo de Jesús tenía capacidades que antes no tenía antes de haber muerto. Y observen cómo dice Lucas 24 y Juan 20 nos muestra que el cuerpo de Jesús podía transportarse en el espacio y que también podía traspasar la materia. Lucas 24 y Juan 20 nos narra, el 24 de Lucas nos muestra que Jesús, habiendo dado gracias cuando había comido con los discípulos de Emaús, Jesús desapareció de la nada. Y ellos se preguntaron, ¿no ardían nuestros corazones? Y en el Evangelio de Juan nos muestra la primera vez que Jesús se encuentra con sus discípulos. Ellos estaban reunidos, las puertas cerradas y las ventanas. Y en un momento Jesús se aparece en medio de ellos, sin hacer ningún ruido y sin mover ninguna puerta. Jesús no necesitaba un lugar por donde entrar o por donde salir. Volvamos a la pregunta. ¿En realidad Jesús necesitaba que un ángel le abriera la tumba para poder salir? Hermanos, la tumba ya estaba vacía cuando Jesús resucitó. Cuando el ángel vino, abrió la tumba, Jesús ya había resucitado, ya la tumba estaba vacía. Entonces, ¿por qué abrió la tumba? La respuesta es que la tumba no fue abierta para que Jesús pudiera salir, sino para que el mundo pudiera entrar y ver que aquel que había muerto aquí en el sepulcro ya no estaba, porque está vivo. Él ha resucitado. Mis hermanos, hay muchas tumbas a lo largo del mundo, como las pirámides de Egipcio, las tumbas que hay en Washington de los expresidentes, la abadía de Westminster. Hay un montón de tumbas en todas partes del mundo que son visitadas constantemente en todos los años. Pero entre la tumba de Cristo y la tumba de estas personas hay una gran y exagerada diferencia. Y es que la gente va a ver la tumba de estas personas prominentes por lo que contienen, pero la gente que va a ver la tumba de Jesús van por lo que no contiene. Cuando pienses en el Evangelio, mira la cruz. Mira la cruz, pero no te quedes mirando la cruz. Mira el lugar donde pusieron a Jesús y observa que esa tumba no está cerrada, esa tumba está abierta. Observa que no hay nadie a quien encontrar, porque quien reposó ahí es el mismo que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Pero eso nos muestra un punto más en el versículo 5. Nos muestra cómo fue el encuentro de estas mujeres con estos ángeles. Versículo 5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Cuando entraron al sepulcro, dice el Evangelio de Lucas, que lo primero que no vieron fue a Jesús. Es decir, ellos no se encontraron primero con el ángel. Ellos se entraron a la tumba, observaron y el cuerpo de Jesús ya no estaba. Y entonces los ángeles se aparecen a estas mujeres. Y el encuentro de estas mujeres con estos seres angelicales no fue de alegría. Oye, eres un ángel. No, dice el Evangelio de Marcos que ellas se espantaron. Y no nos vamos a enfocar de cómo se veían los ángeles, porque aquí eso no es lo más importante. Observemos que estos ángeles tenían un mensaje que darles. Un mensaje extraordinario, un mensaje glorioso. Y eso lo muestra en el versículo 6. Mas él les dijo, el ángel: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Así que los ángeles, lo primero que le hacen a las mujeres es decirle: no os asustéis. Pero ahora, el Evangelio de Marcos nos narra una parte de lo que dijo el ángel. El Evangelio de Mateo nos narra algo más de lo que dijo el ángel. Y el Evangelio de Lucas nos narra otra cosa más que dijo el ángel.
y me di a la tarea de unificar el mensaje total de lo que dijo el ángel. Y más o menos diría así: no se asusten. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Sé que buscan a Jesús, el Nazareno que fue crucificado, no está aquí, fue resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron. Acuérdense cómo les habló cuando estaban en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar. Por tanto, vayan pronto y digan a sus discípulos y a Pedro que Él ha resucitado de entre los muertos y que va delante de ustedes a Galilea. Allí le verán tal y como se les ha dicho. Ahora imagínense esta escena. Estas mujeres salieron de sus casas con el deseo de ir a ungir a Jesús. Ellas decidieron poner en su corazón este deseo de darle una sepultura digna a su amado maestro. Ellas no esperaban encontrar otra cosa más que un muerto en la tumba. Pero cuando llegaron a ese lugar, observaron que la tumba estaba abierta, no estaba Jesús, no estaba el cuerpo, y lo más obvio que podrían haber pensado es que alguien se robó el cuerpo. De hecho, el Evangelio de Juan nos narra que eso era precisamente lo que ellas pensaban. Observen lo que dice María Magdalena cuando le preguntan: ¿por qué lloras? Ella dice: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Estas mujeres pensaban que el cuerpo de Jesús había sido robado. Pero entonces observan que no había nadie y llegan estos dos seres angelicales que le dan la noticia de que Jesús está vivo, Cristo ha resucitado. Ya no busquen más entre los muertos al que vive, porque está vivo. Ese hombre que ustedes vieron morir en la cruz del Calvario ya no está en la tumba, porque ha resucitado de entre los muertos. Ese hombre no pudo quedar en la muerte no pudo retenerlo. Por un momento, Satanás y sus demonios se reían como bestias, porque ellos vieron la victoria en la cruz, festejaron con gran arrogancia y placer. Pero ¡oh, gran sorpresa! Cristo se levantó con poder, Cristo se levantó con honra, Cristo se levantó con gloria de entre los muertos y exhibió públicamente a Satanás y a sus demonios su gran fracaso, triunfando sobre ellos en la cruz y en su resurrección. Cristo venció la muerte, dejando la tumba vacía como evidencia de su victoria. Y eso debe llevar a la iglesia a glorificar el nombre de Cristo. Ahora vamos a ver cómo está la iglesia en el tema de la cristología. Voy a dar un enunciado y voy a avalar eso que voy a decir. Y si tú estás de acuerdo, vas a decir amén. Pero lo vas a decir como si la iglesia estuviera viva, como si tú hubieras tomado tu café el día de hoy. Vamos a ver, vamos a dar un intento. ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Amén. Vamos con la primera. La resurrección es la obra de Dios visible, donde declara a Jesús públicamente y poderosamente que Él es el Hijo y Mesías prometido, porque Romanos 1:4 dice: y quedó demostrado que es el Hijo de Dios cuando fue resucitado de entre los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Y la iglesia dice: amén. En la resurrección de Jesús es una señal pública de que Jesús es Dios, porque Hechos 2:36 dice: por lo tanto, que todo Israel sepa sin lugar a dudas que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Y la iglesia dice: amén. La resurrección de Jesús constituyó una declaración del Padre
de que el último enemigo, que es la muerte, había sido destruido. Porque según de Timoteo 1:10 dice, Dios nos mostró esa grande gracia por medio de lo que Jesucristo nuestro Salvador hizo por nosotros, porque Él destruyó la muerte y por medio del Evangelio nos ha dado la vida. Y su iglesia dice, amén. La resurrección de Jesús constituyó una plena declaración de que Jesús tiene la preeminencia sobre todo, que Él es el primogénito de entre los muertos, porque Colosenses 1:18 dice, Él es el principio y el supremo entre todos los que se levantan de los muertos. Y su iglesia dice, amén. La resurrección de Jesús significa que su obra fue satisfactoria para Dios en favor de su pueblo, porque Romanos 8:31-34 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dios es el que justifica, ¿quién condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, y el que además está sentado a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Y su iglesia dice, amén. La resurrección de Jesús demuestra que Dios aceptó su sacrificio por el perdón de los pecados de su pueblo, y por la fe en esa obra de la cruz somos justificados, porque Romanos 4:25 dice, Él murió por nuestros pecados y resucitó para hacernos justos delante de Dios. Y su iglesia dice, amén. La resurrección de Jesús simbolizó lo que le sucederá a los miembros del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, en la resurrección futura, porque 1 Corintios 15:12-20 dice, la buena noticia que anunciamos es que Dios resucitó a Cristo. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. Y su iglesia dice, amén. La resurrección de Jesús mantiene y fortalece la fe del cristiano, pues si Cristo resucitó, entonces nuestra fe no es inútil, pues está fundamentada no en un hombre muerto, sino en aquel que vive y que dijo en Apocalipsis 1:18, yo soy el Cristo, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y su iglesia dice, amén. Amén. Mis hermanos, la resurrección de Jesús es el pilar de la fe cristiana. No puede haber salvación si no hay fe en la resurrección de Jesús. Romanos 10:9 lo dice. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Pero el ángel no solamente se quedó mostrando lo que sucedió con Jesús, también les da una apasionante y extraordinaria encomienda. Versículo 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como Él os ha dicho. El ángel les encomendó el darle el anuncio de que Jesús resucitó. El ángel dijo, vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro que Él ha resucitado de entre los muertos. Ahora, ¿por qué enfatiza a Pedro? Porque Pedro había fallado. Si tomamos a Pedro aparte, oye, pues Pedro es parte de los discípulos. ¿Por qué enfatiza a Pedro? Pedro había prometido a Jesús, Jesús, yo daré mi vida por ti. Jesús le responde, ¿tú darás tu vida por mí? De cierto te digo, Pedro, que antes de que el gallo cante, tú ya me habrás negado 3 veces. Y tal cual como dijo Jesús, así sucedió. A la hora que le preguntaron a Pedro, cuando Jesús fue llevado injustamente a ser enjuiciado, le preguntaron a Pedro, oye Pedro, yo te he visto con este hombre, tú eres uno de sus discípulos. Oye Pedro, tú lo conoces, tú sabes quién es este hombre. Pedro, tú eres uno de los discípulos, yo te conozco. Y Pedro respondió, no sé quién es. No, yo no sé quién es ese hombre, maldita sea, no sé quién es.
Uno de los evangelistas dice que maldijo Pedro, pero cuando se dio cuenta de su pecado, ya era demasiado tarde. Dice un evangelista que Jesús volteó y miró a Pedro después de haberle negado, y dice que Pedro salió corriendo. La vida de Pedro no terminó en su pecado, porque Jesús tenía un plan mucho más grande. Jesús no solamente le dijo que lo iba a negar, también le dijo: pero cuando hayas vuelto, ve y confirma a tus hermanos. Así que Dios le dio una encomienda al ángel de que confirmara principalmente a Pedro. Es como si Jesús le dijera a Pedro: Pedro, pecaste, pero no ha terminado todo en tu pecado. Yo morí, pero resucité, estoy vivo y en poco tiempo nos vamos a ver. Y entonces, cuando Pedro tiene este encuentro con Jesús, Jesús jala a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. La vida de Pedro, después de ver a Jesús resucitado, ya no fue la misma. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último punto, que lo he titulado Un glorioso encuentro con el Jesús resucitado. Un glorioso encuentro con el Jesús resucitado. Versículo 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían a nada a nadie porque tenían miedo. Ahora, las mujeres en el sepulcro salieron asustadas después de que ellas tuvieron ese encuentro con el ángel, aunque Juan nos detalla que María Magdalena sí fue con los discípulos a decirles que ellos no creyeron. Sin embargo, Pedro y Juan salieron corriendo a ver la tumba para corroborar si la noticia era cierta. Y si era cierta, la tumba estaba vacía. Sin embargo, en los días posteriores, Jesús tuvo un encuentro con varias personas, con varios discípulos. Uno preguntaría qué sucedió después de este encuentro con esas mujeres, con los ángeles. Y hay una verdad que nos resalta las Escrituras, y es que nadie que tenga un encuentro con el Jesús resucitado vuelve a ser el mismo. Amén. Nadie que tenga un encuentro verdadero con el Cristo resucitado puede ser el mismo. Observen cómo muestra algunos ejemplos la Biblia. Los discípulos de Emaús, que iban en camino a Emaús, ellos se encuentran con Jesús, o más bien Jesús los encuentra a ellos y les empieza a explicar la historia de la redención, desde Génesis a Apocalipsis, a explicarle todas las cosas. Cuando llegan a casa, comen con Jesús y Jesús desaparece. Y ellos dicen: ¿no ardían nuestros corazones cuando Él hablaba? Mi hermano, tu corazón arde, tu corazón está apasionado cuando habla Cristo. Observa otro ejemplo. Los discípulos, la primera vez que tienen el encuentro con Jesús, Jesús se pone en medio de ellos y dice que ellos se llenaron de alegría y fueron entonces comisionados para la obra. Otro ejemplo, Tomás, la segunda vez que tienen un encuentro con Jesús, Jesús se pone en medio de ellos. Tomás no estaba la primera vez, la segunda vez él había dicho: yo no voy a creer si no pongo mi dedo en sus llagas y pongo mi mano en su costado. Jesús aparece en medio de ellos y se acerca a Tomás y le dice: pon tus dedos en mis llagas y pon tu mano en mi costado y cree, sé creyente. Y este hombre pasó de ser un dudante a ser un creyente. Otro ejemplo, los discípulos en Galilea. Cuando Jesús fue ascendido, los discípulos escucharon claramente de las palabras de Jesús: toda potestad me es dada. Por tanto, id
y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros donde quiera que estén hasta el fin del mundo. Y estos hombres predicaron por todas partes. Otro ejemplo, Pablo, y ese es el que más me apasiona. Este hombre era un perseguidor de los cristianos. Este hombre odiaba y aborrecía a Cristo, pero cuando tuvo un encuentro con el Cristo resucitado, este hombre pasó de ser un perseguidor a ser un amante de la iglesia y un amante de Cristo. Y otro ejemplo, Jacobo, el hermano de Jesús. Este hombre odiaba también a su hermano, pero él fue convertido a ser creyente cuando Jesús se le apareció a Jacobo. Lo podemos ver en 1 Corintios 15. Y este hombre fue el primer hombre que escribió el primer libro en la Biblia, Santiago. Y luego, por si fuera poco, Corintios nos muestra que Jesús se apareció a 500 personas a la vez. Y ninguno de ellos volvió a ser el mismo. No sé si has visto la película que se llama La Resurrección de Cristo. Esta película narra la historia de un soldado romano que tenía autoridad. Y la película empieza con este soldado romano platicando con un hombre que le dio posada, le permitió quedarse en su casa. Y este soldado le empieza a explicar todo lo que vivió. Este hombre soldado fue quien mandó a que crucificaran a Jesús, estuvo en la crucifixión de Jesús. Él fue quien mandó que le clavaran la lanza en su costado y él vio el rostro de Jesús cuando había muerto. Posteriormente a los días, en las calles empieza el rumor y empiezan a decir que la tumba había sido removida, ya no estaba el cuerpo de Jesús. Los religiosos vienen con el Imperio Romano y les dicen: oigan, hay que poner un orden en esto porque están diciendo ya que Cristo ha resucitado y que varios ya lo han visto. Y entonces este soldado es comisionado para ir a encontrar a los discípulos y encontrar el cuerpo muerto de Jesús, porque tenía que poner fin a eso. Pero en una de esas búsquedas con esos discípulos llega a una posada y llega a un lugar alto donde los discípulos estaban reunidos y Jesús estaba vivo en medio de ellos. El soldado, cuando vio eso, fue impactado y entonces se para para atrás, pero en eso llega de nuevo otra vez con Jesús, y desde ese día empieza a seguir a Jesús, ver sus milagros, ver lo que hace, la multiplicación de peces, sus enseñanzas, y que Jesús conocía el corazón de este hombre. La película termina en cómo este hombre, el soldado, vuelve con la misma escena al principio, y el hombre le pregunta: ¿y en verdad tú crees esto? La película termina diciendo: yo solo sé que ya no volveré a ser el mismo. Y ahí termina la película. Y aunque es una película que no está súper basada en las Escrituras, da una enseñanza clara. Nadie que tenga un encuentro con el Jesús resucitado vuelve a ser el mismo. Alguien que de verdad ha tenido el impacto y el encuentro con el Jesús resucitado, es imposible que vuelva a ser el mismo. ¿Tú sigues siendo el mismo? ¿Sigues siendo el mismo? Tu vida demuestra que de verdad has sido impactado por la gloriosa luz de la verdad de que Jesús es el Dios verdadero. Tu vida está siendo impulsada por un amor apasionado y fervoroso por aquel que murió y resucitó de entre los muertos. Tu vida camina en la esperanza del Dios vivo. Tu vida demuestra una verdadera prioridad en aquello que es digno de Cristo. Vuelvo a decirlo. Nadie que tenga un encuentro con el Jesús resucitado puede ser el mismo. Si en tu vida no hay cambios visibles que se puedan señalar como evidencia de tu encuentro con el Jesús resucitado, a ti quiero decirte esto, y con esto termino. Una de las calamidades más grandes que va a vivir una persona
que no ha sido transformada e impactada por el Evangelio, es que va a estar cara a cara con el Jesús resucitado. Y el verlo a Él, ver sus manos, ver sus pies, ver su costado, va a ser el peso más horrible que van a vivir. No habrá escapatoria. La resurrección de Jesús va a poner un mayor peso en tu sufrimiento. La resurrección de Jesús va a ser tu juicio. Y así como tú una vez levantaste tu puño en el rostro de Dios como señal de rebelión a su palabra, así también Él pondrá sus manos en tu cara, te mostrará sus pies, te mostrará su costado y te dirá: mira, yo estoy vivo y no creíste en mí. En ese momento, ni tu religión, ni tu moral, ni tu forma de ser buena persona, ni tu ética, ni tu servicio en la iglesia, ni tu ministerio, ni tus certificados académicos, ni tu universidad, ni tu maestría, ni tu carro, ni tu vida cómoda en la tierra, ni tu puesto laboral, ni tu familia, ni nada te va a salvar del juicio de Dios. Tú que estás oyendo esto, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón engañándote a ti mismo, haciéndote creer que eres salvo cuando en realidad no lo eres. No hay evidencia. Tu vida habla claramente que no has sido transformado por el Cristo resucitado. A ti te digo, ven a Cristo. Ven a Cristo hoy. Mira la cruz donde Él pagó por tus pecados. Mira la tumba porque ahí resucitó. Y observa que está vacía. Observa la evidencia. Pero recuerda esto: se necesita más fe para no creer que para creer y ser salvo. Ven a Cristo, pues Él está vivo y te llama a que vengas a Él y te arrepientas y seas impactado con la verdad de Jesús vivo. Pero si tú eres creyente, quiero que tengas en mente estas tres cosas. Tu vida cristiana debe ser impulsada por el amor apasionante de Cristo. Tu amor apasionante por aquel que vive y reina por los siglos. Todos los pasajes tratados acerca de la resurrección de Jesús, como hombres pudieron ver a Cristo resucitado, no pudieron ser los mismos. Ellos daban sus vidas unos por otros, oraban unos con otros, comían unos con otros, predicaban sin temor, sin miedo ante multitudes feroces, entregaban sus vidas a muerte por causa del Evangelio y derramaban su corazón a una verdadera adoración a Dios. Hermano, vuelve a recordar a Cristo vivo. Vuelve a recordar y vuelve a tener esperanza en Él. La segunda, eres llamado a proclamar a otros las gloriosas noticias de que Jesús, el Hijo vivo y reinante, está vivo. Las mujeres, después de recibir la noticia de que Cristo resucitó, no se quedaron ahí. Los ángeles les encomendaron ir y decir a los discípulos. Y así como estas mujeres fueron encomendadas, así tú también lo eres. Id y haced discípulos. Id de predicar el Evangelio a todas las naciones, empezando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Somos llamados a proclamar la realidad de que Jesús vive. Eres llamado a ir y decirle a otros que hay una verdadera esperanza y no se encuentra en alguien muerto, se encuentra en Cristo vivo. Amén. Y la tercera y última, eres llamado a descansar en la fe de que la muerte ya no tiene dominio sobre ti, de que la muerte ya no tiene dominio sobre tu cuerpo ni sobre tu alma. Eres libre del dominio de la muerte. Aunque tu cuerpo algún día será enterrado en la tumba y sea pasado por fuego o sea descuartizado y dado a comer a los animales, ten por seguro que vas a resucitar
tal y como Cristo resucitó de entre los muertos. Amén. Tendrás un cuerpo glorificado, sin pecado, sin maldad, sin defectos, sin enfermedad, sin silla de ruedas, sin muletas, sin bastón, sin achaques, sin dolor, sin falta de memoria, sin vejez, sin debilidad, sin cansancio. Seremos levantados en gloria, a la misma gloria que el Padre le dio al Hijo, y viviremos glorificando a Dios con un cuerpo vivo y con la capacidad de gozar plenamente una vida sin los límites de un cuerpo como el de ahora. Y termino con leyendo este pasaje de nuevo de Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén.